Italia existen muchísimos pueblos que han ido desapareciendo con el tiempo por algunos motivos. En muchos casos, estos pueblos italianos llegan a acuerdos para fusionarse a fin de sobrevivir o toman iniciativas de otro tipo, con el fin de lograr una repoblación o atraer el turismo, de modo que permitan algún tipo de reactivación o recuperación de la actividad. Entre estas ideas han surgido hace ya más de una década ideas como la de ofrecer viviendas abandonadas por el precio de €1. Hoy iremos a visitar uno de estos borgos donde se encuentran este tipo de casas a tan bajo precio. Iremos a Santo Stefano de Cisagno, una ciudad que pertenece a la provincia del Áquila, a la región de Abruzzo. Así que comenzamos con este video. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, nos vinimos a conocer el pueblito de Santo Stefano de Cisagno, un pueblito muy chiquitito, aproximadamente de unos 120 habitantes, un pueblito que pertenece a la región de Abruzzo, a la provincia del Áquila. ¿Y por qué venimos a este pueblito? Porque este es uno de los tantos pueblos de acá de Italia que se venden casas a €1. Sí, como escucharon bien, a €1. La idea es visitar y conocer este tipo de casas, saber en qué estado están, cómo son y contarles un poquito de por qué cada comunidad decide vender casas a €1. ¿Por qué tomaron la decisión de empezar con este proyecto de vender estas casas a muy poca plata? Hay muchos pueblitos acá en Italia, muchos pueblos fantasmas que iniciaron con este proyecto para poder repoblar estos pueblitos que realmente están vacíos y poco a poco están desapareciendo. Ya estamos dentro del borgo, dentro de la ciudad. La verdad que es estupenda. Parece una ciudad sacada de un cuento realmente. Es muy pero muy bonita. Miren este camino, este pasillo. Uno dentro. Qué increíble. Imagínense comprar una casa de estas. Qué increíble. Un sueño. Tenemos una de estas casas que se vende. Imagínense comprar esa casita, qué linda, ¿eh? Acá, ahí se vende una casa, está el cartelito. Imagínense comprar una casa y tener una torre pegada a tu casa. Qué locura. Tremendo. O sea, salís de la puerta de tu casa, ¿no? Esta es la puerta de tu casa, ¿no? Salís y a tu izquierda tenés la torre. Y a tu derecha, miren las montañas. Qué increíble. A €1, gente. Y bueno, vamos a contarles un poquito, meterlos un poco en contexto de por qué venden casas a tan bajo precio, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadísticas de acá de Italia, en los últimos 30 años hay más de 6.000 pueblos que son prácticamente fantasmas como este. Uno de cada 4 comunes está desapareciendo. Miren estos arcos, qué construcciones antiguas. Imagínense vivir ahí arriba y tener esta vista. Miren qué pedazo de vista que tenemos acá.
Otro dato importante es que existen 139 centros históricos como este con menos de 150 habitantes. Uno obviamente es este con 120. Hay dos problemas que son los más importantes porque la gente decide irse de acá. El primero es la devastación por eventos naturales como por ejemplo los terremotos o los aluviones. Obviamente la gente está obligada a tener que irse cuando la casa se te cae a pedazos. Bueno, esto también es uno de los problemas que pasan acá, por el cual mucha de la gente se va a estos lugares. Este es uno de los principales de los motivos. Un poco devastado todo. Qué lindas fotos estas, ¿eh? Muy bonitas las fotos. Miren cómo estas maderas sostienen toda la estructura. Ojo. Miren cómo está dentro. Abandonadísimo esto. El segundo motivo y muy importante por el cual estos pueblitos desaparecen es por el envejecimiento demográfico. ¿Qué significa? Que no se renueva la población. Prácticamente la gente joven decide irse de estos lugares porque bueno, hay una realidad de que acá falta trabajo, digamos que no hay muchas opciones laborales u opciones para poder estudiar y bueno, también muchos de los servicios no llegan acá. Y lo más importante de todo es la asistencia médica. Entonces, por ese motivo, los jóvenes deciden irse de estos lugares, descubrir nuevos horizontes y bueno, irse a las grandes ciudades y abandonar un poco estos lugares. Los pocos lugares como este que siguen en pie es gracias a la gente tradicional italiana, la gente un poquito más vieja, que bueno, que se aferra, se agarra un poco al lugar donde nace, al lugar donde crece y bueno, y de acá no se va nunca más y trata de mantener estos lugares con vida, ¿no? También otra cosa que ayuda mucho es en temporada alta, cuando viene el turismo acá a Italia, estos lugares cuando están cerquita de lugares más turísticos, digamos que es la opción económica de venir a alojarse acá o venir a comer, ¿no? Por ejemplo, este pueblito si estuviese cerca de Roma, un alquiler de una casa te cuesta 50 euros, acá capaz que te cuesta 15 y está relativamente cerquita. Dije un ejemplo, ¿no? Obviamente, pero para que entiendan de por qué estos lugares serían como la opción económica para venir a alojar y venir a comer y venir a pasar también el día, ¿no? Bueno, como ven, hay turismo. ¿Y qué casas se pueden comprar? Bueno, son esas casas que son abandonadas por la gente por X motivo y el municipio se las queda. Esas son las casas que se pueden comprar a €1. Pero obviamente no todo en la vida es color de rosa, no es que es tan fácil comprar una de estas casas. Los municipios lanzan un concurso para que se adquieran estas propiedades al precio de €1. El adquiriente se compromete mediante un contrato a reconstruir en el plazo de 3 años, sirviéndose de mano de obra local y en el compromiso es también previsto el quedarse a vivir en el lugar. Esto genera movimiento económico y social. De no ser respetado el acuerdo, se pierde el derecho a la propiedad. La reconstrucción de un inmueble en Italia no es tan simple. Hay que cumplir con muchos requisitos, respetar ciertas normas. En la parte externa no es posible alterar la fisionomía original. Solo pueden ser utilizados algunos materiales ya previstos. Hay que respetar los colores y texturas. No es posible en muchos casos vivir dentro de la propiedad mientras se realizan los trabajos de reconstrucción. Y no será posible ingresar hasta que no sean dadas los permisos previstos por la ley. La mano de obra no es económica y aproximadamente una operación de este tipo tiene un costo que ronda los 100.000 euros. Hoy por hoy en Italia es más conveniente comprar una casa ya hecha que ponerse a construir. Así que bueno gente, damos por terminado este video. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes vendrían a vivir a un pueblito como este? ¿Comprarían una casa por €1? ¿Harían una vida acá en Italia? Dejen en los comentarios que me gustaría leerlos qué piensan sobre esto. Y bueno, con esto terminamos, damos por terminado este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen un like, un comentario, que la verdad que ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chao gente.